Ajá, ahora como ya tenemos AC, que son 150 grados centígrados, procedemos a calcular, a sustituir lo que tenemos en la fórmula. Entonces, tenemos que la temperatura con respecto al tiempo va a ser igual a 149 grados centígrados por E elevado a la KT más 1 grado centígrado. Colocamos a calcular en esta formulita que tenemos aquí. Entonces, vamos a calcular la temperatura en cabo de 3 minutos. Sería igual, si la temperatura en cabo de 3 minutos nos da que son 70 grados centígrados. Entonces, sustituimos los datos que son 149 grados centígrados por E elevado a la KT. T es la temperatura en cabo de 3 minutos. T es la temperatura en cabo de 3 minutos. Más 1 va a ser igual a los 70 grados centígrados. Entonces, calculamos que E elevado a la 3K va a ser igual. Aquí vamos a hacer un despeje. E elevado a la KT por K es igual a los 70 grados centígrados menos este que está positivo, lo pasaría al otro lado negativo, menos 1 grado centígrado sobre los 149 grados centígrados. Para eliminar Euler, tenemos que multiplicar por logaritmo neperiano. Entonces, este resultado me da en la calculadora me da 70 menos 1 entre 149 me da 0,4630. Eso nos da 0,4630. 0,4630. Entonces, para eliminar a Euler tenemos que elevar al logaritmo neperiano a ambos lados. Entonces tenemos que el logaritmo neperiano de Euler a la 3K, de Euler a la 3K es igual a logaritmo neperiano de 0,4630. Entonces, logaritmo con Euler lo eliminamos, me quedaría 3K. 3K es igual al logaritmo de 0,4630. Entonces, despejamos acá esto que está multiplicando, lo pasaría al otro lado a dividir. Entonces me quedaría que K va a ser igual a dividir entonces a 1/2 del logaritmo neperiano de 0,4630. Entonces K va a ser igual, calculamos en la calculadora, 1/3 del logaritmo neperiano de 0,4630
nos dan resultado de 0,2566 aproximadamente. Ahora luego que ya tenemos la constante, ya tenemos C, ya tenemos K, procedemos a calcular la temperatura del tiempo. Sustituimos los datos que ya tenemos. Entonces tenemos que 149 grados centígrados por Euler elevado a la KT. Entonces, como ya tenemos acá que nos dio menos 0,2566, sustituimos acá el valor de K. Entonces sería E elevado a la menos 0,2566 por el tiempo más C, más 1, que es la fórmula. Ahora vamos a calcular cuál es la temperatura en cada 40 minutos. Entonces, calcular la temperatura en cabo de 40 minutos. 40 minutos, que es el ejercicio que nos pide. Entonces, acá sustituimos los datos. La temperatura en cabo de 40 minutos va a ser igual a los 149 grados centígrados por E elevado a la menos 0,2566 por el tiempo que nos están dando, que son unos 40 minutos, por los 40 minutos, más 1. Entonces calculamos en la calculadora el tiempo, la temperatura va a ser igual a 149 por Euler elevado a la menos 0,2566 por los 40 minutos más 1, nos da un resultado de 1,0051. Creo que quedaría una temperatura de 1 grado. Una temperatura de 1 grado centígrado, físicamente. Entonces vamos a calcular ahora el tiempo que tarda en... Ahora vamos a calcular el tiempo que tarda el cubo en alcanzar una temperatura de 10 grados centígrados. Grados centígrados, que no tenemos. Entonces la temperatura con respecto al tiempo es igual a los 10 grados centígrados. Entonces volvemos a sustituir todos los datos que tenemos en el ejercicio. Tenemos 149 grados centígrados por E elevado a la menos 0,2566 por el tiempo, que no sabemos cuál es el tiempo de esa temperatura, más 1.
es igual a la temperatura del tiempo, que no sabemos, a 10 grados centígrados. Entonces, vamos a despejar, hacemos un despeje. Entonces, Euler elevado a la menos 0,2566 por el tiempo va a ser igual. Este que está positivo lo pasaría al otro lado negativo, quedándome 10 grados centígrados, que queda igual, menos 1 grado centígrado sobre el 149 que está multiplicando, lo pasaría a este lado a dividir. 149 grados centígrados es igual me da un resultado de 10 menos 1 sería 9 sobre los 149. Esto me daría 0,0604. Este resultado me daría esto me daría esto. Entonces ahora eliminamos a Euler para poder despejar a T. Entonces eliminamos a Euler agregando logaritmo neperiano a ambas partes, logaritmo neperiano de elevado a la menos 0,2566 por T y logaritmo neperiano de 9 sobre 1,49. Entonces ese con este se elimina, quedándome menos 0,2566 por T, que no la sabemos, que es igual al logaritmo neperiano de 9 sobre 149. No la sabemos. 149. Ahora vamos a calcular este resultado. Sería logaritmo neperiano de 9 sobre 149 es menos 2 coma 8067 menos 8067. Ahora despejamos a T, despejo T, entonces T va a ser igual a este menos 2,8067 sobre este que está negativo, lo pasaría a este lado positivo, sobre 0,2566. Entonces ahora el cálculo de T va a ser igual, vamos a calcular, menos 2,8067 entre 0,2566 me dan resultados de menos 10,9380. 9380. Este sería el resultado, el tiempo que tardó el cubo. En alcanzar la temperatura del 10 grados centígrados. Bueno, muchas gracias. Espero que haya salido bien el ejercicio. Gracias.